un tema muy grande y es un tema muy complejo y en ocasiones se confunde porque la gente piensa que es un tema de creatividad y un tema de diferenciación y desde mi punto de vista pues lleva un grado de ser diferente y un grado de ser creativo, pero la innovación per se, la innovación, en mi opinión, para que sea innovación y para que sea considerado innovación, tienes que cambiar la industria donde estás. Y todo lo que tenga que ver con nuevos productos, extensiones de línea, mejoras, beneficios en el producto, rendimientos, cualquier otra modificación, pues es un proceso de cambio, pero no necesariamente es innovación. La innovación se da y se genera cuando puedes cambiar la industria en donde estás. Y eso aplica para cualquier industria, ¿no? ¿Cómo saber si estás cambiando o no la industria? Es muy fácil, ¿no? Tú te das cuenta cuando lanzas un proceso de innovación de cambio, la competencia te empieza a seguir, ¿no? Entonces, en el mundo de los negocios y desde mi punto de vista, siempre o tú estás siguiendo a alguien o alguien te está siguiendo a ti, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo, lo estamos teniendo a través de una app, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro de la ola de la innovación. Nosotros no hicimos esta innovación, pero somos usuarios de la innovación. La diferencia es quién crea la innovación, quién cambia la industria. Y ¿cómo te das cuenta que cambia la industria? Bueno, pues estamos en una aplicación que se llama X, pero hay 3 o 4 y se vienen sumando nuevas. Entonces, alguien innovó y alguien está siguiendo en ese proceso de innovación. La innovación también es un proceso complejo que se dice fácil, pero es muy complejo y es un proceso de cambio que involucra a muchísimas áreas de la organización, ¿no? Involucra a la gestión adentro de la compañía, ¿no? Ahora en época de crisis o todo esto que estamos viviendo, pues época de crisis, época de cambios, ¿no? Y yo me pregunto si esto es una época de cambios o es un cambio de época, ¿no? Y la respuesta no la tengo, ¿no? En parte dices, pues está cambiando todo y en la historia de la humanidad, cuando han cambiado las épocas, es una lluvia de innovación, ¿no? O sea, cambian los procesos, cambian la forma de ser, cambia el estilo de vida. Y por lo que estamos viviendo y por la duración de este proceso de cambio, pues yo me inclino más a que esto es un cambio de época. Pero los cambios de época son productores de procesos de innovación. Y nos sorprendemos hoy en día porque desde lo que hacemos cada día y la forma en la que interactuamos hoy en día, pues es distinta a como era antes. Y de repente te das cuenta que hace quizás unos meses no usábamos los procesos de comunicación que usamos hoy y ahora resulta que todos los usan, mucha gente lo usa o cada vez más gente lo usa. Entonces la innovación es compleja, ¿no? La innovación no es lanzar un producto nuevo y modificar. No solamente es eso, necesitas mucho más que eso. En México siempre hemos dicho que somos la creatividad mexicana, ¿no? No basta ser creativos para lograr un proceso de innovación. Tienes que ser creativo, tienes que ser diferente, pero tienes que gestionar para que las cosas sucedan. Muchos procesos de innovación se quedan en el cajón o se quedan en las áreas, ¿no? Se quedó en el área de producción o se quedó en el área de, no sé, de calidad o en el área legal. Muchos procesos de innovación se quedan en el departamento legal porque no pudieron trascender esas áreas, ¿no? Entonces, y luego está obviamente el comportamiento del consumidor. Pero qué mejor época para innovar cuando todos el estilo de vida está cambiando, los consumos están cambiando, el comportamiento de los seres humanos a nivel mundial está cambiando. Entonces yo te diría, época de crisis es época de innovación. Sí, claro, muy buena pregunta. El ser humano somos seres en cambio, ¿no? Lo que pasa es que de repente los cambios se aceleran en épocas o en momentos distintos, ¿no? Yéndonos, digamos, al mundo del marketing y el mundo de entender ese consumidor, porque adivinar el futuro es parte de lo que hace la lectura del futuro, del comportamiento.
es parte relevante en lo que hace, digamos, todas las áreas mercadológicas de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo te diría que de manera específica, necesita uno, para poder entender lo que va a pasar, necesita uno conocer muy bien a su target, ¿no? En qué mundo estás, en qué universo estás, dónde te mueves, ese target, qué hace, cómo se desenvuelve, ¿no? Entonces, el entendimiento del target es muy importante en el proceso de transformación o de innovación que tú quieres lograr. Número 2, el timing, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en procesos de innovación en la industria de los alimentos y nos hemos adelantado a los tiempos. Cuando comes ansias, cuando vas más rápido de lo que el consumidor quiere ir, terminas fracasando, ¿no? Y aprendes, ¿no? Cuando uno fracasa, pues tienes que aprender de ese fracaso y regresar. Entonces, el timing, entender el target. Número 2, entender ese timing, ¿sí? Y entender, número 3, la filosofía de la empresa donde estás. Porque la innovación surge en las empresas, ¿no? Y surge por muchas razones, ¿no? Puede surgir por una crisis, puede surgir por un tema económico, puede surgir por un problema de rentabilidad, o puede surgir por un tema de la competencia. En fin, hay muchas formas de dónde puede. Pero lo que es importante es entender la filosofía de esa empresa, hacia dónde va, quién es, qué quiera, hasta dónde quiere llegar y hasta dónde quiere apostar. Número 4, gestionar en el entorno donde tú estás, por lo que decía hace un momento, ¿no? Muchos de los procesos de transformación en las organizaciones se quedan atorados en esa gestión interna. Alguien quiere apostar más que el otro. El área comercial quiere apostar más o menos que marketing. El área de producción quiere apostar menos. El área de calidad no está dispuesto a correr riesgos de calidad, etc. Entonces, esa coordinación de cada una de las áreas se vuelve un tema fundamental en el proceso de innovación. Y por último, yo te diría, como número 5, necesitas creer en la innovación. Necesitas creer en que va a suceder, aunque no tengas todos los elementos. Nosotros usamos, los que estamos en el marketing, pues usamos estudios de mercado, usamos ahora Big Data y usamos una serie de factores que nos indican hacia dónde se va a comportar el consumidor, que eso es lo que estamos tratando de adivinar. Cómo generar más demanda. El mercadólogo tiene que buscar, o la gente que está en marketing, en ventas, en ese liderazgo, tiene que buscar cómo generar más demanda, cómo hacer más grande su mercado. Y en esa búsqueda tienes que creer en lo que estás haciendo. En un proceso de innovación tienes que creerla, ¿no? Sí, desde luego. El empoderamiento le da la autoridad a que el proceso sea más veloz, que sea más rápido, ¿no? Creo que antes del empoderamiento tiene que haber una alineación, ¿no? Una alineación de organización que tiene que venir desde arriba, porque no sirve de mucho empoderar a un área cuando la organización no está alineada. Entonces, sucede a veces que se empodera un área, pero esa área, la innovación es un proceso, o sea, es un proceso de empresa, ¿no? No es un proceso de áreas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo que empoderar a la gente que gestiona en el proceso, pero tiene que haber un liderazgo detrás de eso para que las cosas sucedan en la innovación. Más competencia y menos control. Yo creo que la competencia es un factor que está ahí, es real, ¿no? O sea, los que nos tocó vivir la época anterior de un México cerrado, podemos notar la diferencia de un país cerrado a un país abierto, ¿no? Yo lo leía en los textos cuando estaba en la secundaria, en la prepa, y teníamos un país cerrado o semicerrado, comercialmente hablando. El TLC vino a modificar completamente el esquema de nuestro país. La competencia es un factor que nos hace cambiar, que nos hace mejorar, ¿no? La inconformidad, por ejemplo, es un factor
que nos empuja a innovar, que nos empuja a cambiar, a transformarnos. Y a veces esa inconformidad viene del propio ser, y a veces viene porque la competencia te está pisando los callos o porque la competencia te está quitando mercado, ¿no? Entonces depende de dónde lo quieras ver, ¿no? Nosotros estamos en un mercado de productos básicos y quisiéramos categorizarlos ahí. El pollo y el huevo son proteínas, el cerdo, que es donde Bachoco está. Estamos en el negocio de la agroindustria y el proceso de transformación. Un elemento importantísimo que no mucha gente sabe, conceptualmente, el pollo y el huevo es un proceso de transformación que arranca desde un grano, ¿no? Un grano de maíz que se va transformando en un proceso con una serie de factores, obviamente, y terminan en un alimento humano, ¿no? Esa transformación, que es un proceso de, digamos, para no meterme mucho en el tema, pero es, digamos, los pollos que consumimos son los nietos de donde empieza el proceso productivo, ¿no? Entonces, las abuelas, digamos, ahí donde empieza ese proceso de transformación. Toda esa tecnología en ese proceso de transformación y la mejora de esa tecnología ha venido a modificar el consumo y el abasto en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se requerían en el pasado 10, 12 semanas para que un pollo en su última etapa llegara al mercado y creciera con la competitividad que demanda el mercado. Y hoy en día pues, se ha venido recortando ese proceso gracias a parte de la genética, parte de la tecnología que se usa en las granjas, parte de la seguridad también que se usa en las granjas para cuidar a los pollos, para que estén en un ambiente controlado, para que cuando haya enfermedades se detecten a tiempo. Entonces, ese proceso de transformación de industria primaria pues es completamente real y es parte de lo que nosotros vivimos. Y te pongo un ejemplo. En el año 2000 el consumo per cápita de pollo en México era de 19 kilos per cápita. Y hoy en día, en el 2020, este año, andamos en los 33, el consumo aparente de pollo. Entonces, eso es consumo per cápita, ¿no? Entonces, ¿por qué se consume más pollo? Pues porque el pollo terminó siendo hoy en día una proteína más accesible, ¿no? El pollo terminó siendo una proteína más saludable que el consumidor ha venido prefiriendo, ya que los consumos per cápita de la res andan como en los 15 kilos, el cerdo como en los 18, 19 kilos. Entonces, el consumo per cápita en México ha avanzado más que el resto de las proteínas animales. Entonces, estos procesos de transformación que tienen que ver con seguridad, tienen que ver con calidad, tienen que ver con aseguramiento, tienen que ver con animal welfare también, porque ahora las generaciones nuevas están más latentes y más atentas a lo que están consumiendo, ¿no? Que si son productos procesados, qué ingredientes tienen, qué caducidad tienen, si maltrataste o no maltrataste a los animales, etc. Entonces, definitivamente que estos procesos de transformación involucran muchísimas cosas. El liderazgo que tiene Bachoco se debe en parte es una compañía que ha estado cercana a sus clientes, es una compañía que ha crecido en el mercado, ha acercado el producto, lo ha vuelto disponible, viable, a costos mucho más eficientes de lo que eran en el pasado, y por eso los consumos per cápita vienen creciendo, ¿no? Consumo per cápita es una respuesta, es un indicador al final del día, pero es respuesta a muchísimas cosas que suceden en el proceso de producción de una industria, como dices, de productos básicos. Sí, fíjate que es padre la historia esta de la campaña, porque surgió en los 80s y en los 80s pues realmente el pollo era pollo y el huevo era huevo, ¿no? Hoy si sales a la calle y preguntas pollo y la gente te dice Bachoco, y si dices huevo la gente te dice Bachoco. Realmente la campaña inició con huevo, ¿no? Por eso la gente se sorprende cuando le decimos que Bachoco es el 7-8% es el huevo y el 78, no, 80% es pollo. La gente se sorprende, ¿no? Porque el posicionamiento está en el huevo, o inició ahí. Cuando lanzamos la campaña de comunicación ya
Todavía, digamos, teníamos más producción de huevo proporcionalmente hablando, pero surgió en un momento complejo. Siempre estamos en momentos complejos, y eso era en los 80, pues fueron momentos de muchas crisis, de muchos movimientos. Y lo que hizo la comunicación de Bachoco fue desafiar el convencionalismo, ¿no? O sea, desafió Bachoco el convencionalismo. ¿Cuál es el convencionalismo? Pues mira, eres una compañía de alimentos, pues pon ahí unos huevos estrellados con jamón y tal, y eres alimento, muestra una fotografía que sea muy sugerente, que se vea bonito, que se vea rico, ¿no? De sabor. Y lo que hizo Bachoco es cambió el esquema, ¿no? Y hoy se dice fácil, ¿no? Pues sí, vistió a los pollos, pero en su momento la transformación, la innovación fue atreverse, ¿no? Fue ser diferente, ¿no? Desafiar, arriesgar, ¿no? Desde luego. Y fue que se nos ocurrió en aquel entonces, pues, vestir a estos pollitos y a estos huevos y lanzarlos. Y eso ha sido una campaña a lo largo del tiempo que posicionó la marca, tanto el pollo y el huevo. El huevo Bachoco fue el primero que se puso en una docenera y se le puso marca, ¿no? Es como decir sandías, ¿no? Como decir, no sé, melones. Si tú dices melón, no tiene propiedad de marca, pero hoy dices pollo y dices huevo, y en parte es porque Bachoco fue el primero que puso esa marca. Pero regresando al proceso de comunicación, pues fue, por un lado, desafiar ese convencionalismo de decir, pues vamos a jugarnos esta idea. Usó un medio que es la cartelera, que la cartelera en aquel entonces no era un medio de comunicación que se usara para los alimentos, era un medio, los que ya tenemos algunos años aquí nos podemos acordar que era como para anunciar cervezas, para anunciar quizás relojes y cosas que no tenían mucho movimiento, y fue Bachoco el que desafió eso y se montó en la cartelera y de verdad yo me atrevería a decir que Bachoco también le ayudó a la cartelera a ser un medio eficiente como tal, como medio, y creo que eso también fue un proceso interesante. El contenido de la campaña, pues la campaña siempre desde el inicio fue simple. Para estar en una cartelera, para vivir en una cartelera, tienes que tener un mensaje simple, ¿no? Y los mensajes simples son los más difíciles. La gente que sabe de publicidad siempre ha dicho, si tú lo puedes poner en una cartelera, lo puedes poner en cualquier medio, ¿no? Entonces, eso también fue ha sido la campaña Bachoco una campaña simple, ha sido inteligente, obviamente, ha sido divertida y ha sido mexicana también, ¿no? Pero hemos también venido rompiendo el convencionalismo de ser mexicano, ¿no? Yo les pongo el ejemplo en algunas pláticas que me invitan y les digo, pues mira, ¿cómo le haces para decir que eres mexicano? Pues el convencionalismo es, pues pon el cactus o el taco, ¿no? O pon el sombrero, ¿no? Eso es como el convencionalismo, pero la campaña de Bachoco usa algunos otros elementos más creativos. Y por ejemplo, sacamos hace algunos años una campaña de Broso, ¿no? Y pusimos a Broso con la forma del payaso y tal. Y obviamente hablamos con él y él estuvo de acuerdo y demás. Y bueno, Broso pues es mexicano, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el convencionalismo. Y así ha sido la campaña de Bachoco, ¿no? Muy mexicana, simple, inteligente, divertida. Sí, la tecnología, ya prácticamente estamos viviendo eso, ¿no? El otro día me preguntaban, oye, ¿cuál es tu estrategia digital, no? Y yo no tengo una estrategia digital, yo tengo una estrategia de marketing, ¿no? Lo digital es la forma, es como el camino que hoy se usa para llegar a, ¿no? Eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Yo no tengo una estrategia para digital como tal, mi estrategia es la misma, sigue siendo la misma, estar cercano al consumidor, estar presente, ¿no? ¿Cómo nos ha transformado y cómo hemos tomado? Bueno, pues hemos modificado muchas de las cosas. Y te platico algo que también es un poco, pues hoy me da un poco de risa, porque cuando iniciamos, me acuerdo que cuando hacíamos campañas, cuando hacíamos los planes del año, hacíamos 2 o 3 versiones del pollo para 6 meses, ¿no? Y lo decíamos, mira, estas son las 2 o 3 carteleras del pollo de enero a junio, y luego de julio a diciembre pues tenemos otras 2 o 3 versiones, ¿no? Y entonces montábamos allá en espectaculares
en diferentes puntos, y luego modificábamos la creatividad, ¿no? Y entonces, pues hoy, con los medios digitales, con Face, con Instagram, con Twitter y demás, todos los medios que están allá afuera disponibles, YouTube, pues la compañía ha venido transformando su creatividad y haciendo uso de esos medios. Entonces nosotros estamos modificando a diario, o sea, nosotros a veces hacemos 2 o 3 versiones de nuestro proyecto, pero de manera diaria, ¿no? Y antes hacíamos 6 al año. Entonces esto es un cambio impresionante en la creatividad, ¿no? Y ahí el mensaje para los que están en este mundo, pues es que la creatividad es infinita, ¿no? Yo me acuerdo que la misma agencia me decía, oye, pues ya hicimos 6 o 8 versiones, pues como que se agotó, se cansó, ¿no? Pues no, la creatividad es infinita y es increíble lo que se puede lograr hacer. Y la recomendación es que hay que exigirla, ¿no? La creatividad se debe exigir. Las agencias que hacen su labor deben ser exigidas por la creatividad. Las compañías que tienen sus departamentos adentro tienen que exigir. La creatividad se debe exigir, así como se le exige a una línea de producción que su proceso sea lean, que no tenga mermas, su margen de error pequeño, etcétera, su proceso de calidad Six Sigma y demás. Pues así debe ser la creatividad. A la creatividad se le debe exigir, ¿no? Y Terán TBWA ha sido una extraordinaria agencia, ha respondido impresionante ante la exigencia de la creatividad, porque la creatividad es infinita, ¿no? Y entonces los medios que hoy tenemos en este proceso de transformación, pues ahora te demandan que tu creatividad sea efectiva y que sea rápida y que sea de volumen, ¿no? Entonces, encontrar esa mezcla es algo pues muy, muy interesante y muy retador, con lo que todos los días estamos hoy en día pues luchando, ¿no? De la parte social, pues sí, efectivamente, nosotros siempre hemos estado participando con diferentes organizaciones civiles, apoyando a la gente que menos tiene o que tiene más problemas, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí tenemos un proyecto muy interesante social que se llama Apoyo de Corazón, y donde estamos participando en muchísimas organizaciones, en bancos de alimentos, casas, hogares y demás, donde Bachoco está presente, ¿no? Y también hicimos ahora en la pandemia un proyecto social también que se llamó Caldito de Apoyo, y hicimos pues montamos una serie de camiones, de food trucks que le llaman, los habilitamos y los pusimos fuera de los hospitales, y ahí lo que hicimos fue regalarle a la gente pues un caldito de apoyo, ¿no? Ahora sí que la gente que tenía a sus enfermos en los hospitales y pues estaban literalmente afuera, ¿no? Están literalmente afuera, y a esa gente se le acompañó con, pues es un detalle, ¿no? Realmente no es la solución de un problema, pero la marca ha tratado de ser como cercana a la gente y estar presente, y la responsabilidad de las marcas hoy en día es mucho más grande que lo que era en el pasado, ¿no? Hoy las marcas tienen que ser en su esencia, las marcas tienen que estar en la sociedad, tienen que estar penetradas ahí. Los consumidores son leales porque detectan esa parte, esa lealtad, esa cercanía, ¿no? Y no eres un solucionador tampoco de problemas, porque no le toca a la empresa, pero sí mostrar ese lado humano, digamos, de la marca, para decir, aquí estoy, ¿no? O sea, aquí estamos, ¿no? Estamos presentes, ¿no? Yo pongo mi granito de arena. Hemos estado apoyando con producto para hacerlo llegar sobre todo a la gente que menos tiene. Desafortunadamente todo esto de la pandemia pues le afecta pues al que menos tiene. Le afecta a todos, pero al que menos tiene la pasa más mal que el que tiene un poquito más posición y recursos, sobre todo, ¿no? Entonces ahí las marcas deben de ser, en mi opinión, debemos de estar más cercanos a lo que nos sucede, y
y es en parte lo que hemos intentado hacer y tratamos de hacer cada día, ¿no?